No ha iniciado, no sé qué pasa. Esperemos que inicie y... Ahora sí, muy bien. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos trabajando pues como la parte ya de introducción de las tablas dinámicas. Vamos nuevamente a como abrir este archivo que es 7 tablas dinámicas para que terminemos de hacer como un ejercicio. Hagámoslo de segmentación, escalas de tiempo y vamos a pasar a Solver y modelos de datos. Bueno. Entonces, vamos a mirar el ejercicio número 7 en la hoja de cálculo 2. Entonces dice, hoja de cálculo ejer 2, se desea obtener el total de la venta, ya sea por vendedor, por sucursal o producto. Para esto realiza. No se desea modificar la información actual de la tabla, crear nuevas columnas, nada, un campo calculado del total del IVA del 19% y se requiere obtener la comisión del 5% por vendedor sobre el total de ventas, no por cada venta, siempre y cuando sea superior o igual a 113 millones de pesos. Perfecto. Entonces vamos a mirar la hoja 2. Pero lo primero es que vamos a convertir esta matriz en herramienta de tabla, control Q, control T, ya lo sabemos. Vamos a llamar esta tabla sucursales. Voy a colocarle el nombre de sucursales. Ahí está. Ahí la tengo. Entonces la convertí en herramienta de tabla, le coloqué el nombre de sucursales. Miremos a ver qué más nos solicita. Se desea obtener el total de la venta, ya sea por vendedor o por sucursal o por producto. Listo. Entonces vamos a insertar la tabla dinámica. Nos ubicamos en cualquier parte de la matriz, insertar tabla dinámica. Vamos a decir que nos la cree en una hoja de cálculo nueva. Ahí está. Entonces dice, se desea obtener el total de la venta, ya sea por vendedor. Digamos que arranquémoslo por vendedor. Vamos a acomodarlo acá en filas. Ahí tenemos todos los vendedores. Y por total. Por total. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí cada vendedor tenemos la respectiva venta de cada uno de ellos. No se desea modificar la información actual de la tabla, crear nuevas columnas. Se va a crear ahorita un campo calculado, pero vamos a hacer inicialmente la configuración de este. Ahí tenemos el valor. Yo que les dije la semana pasada, pues configuremos los campos de tal manera, por ejemplo, en el caso de valores, utilicemos en este caso el formato moneda. Ya nos queda mucho mejor. Ya la parte de estética, pues ustedes ya la van ajustando de acuerdo como a los gustos, las preferencias. Vamos a colocarle aquí total ventas. Perfecto. Hasta ahí nada novedoso. Hasta ahí lo que ya hemos venido normalmente trabajando. ¿Qué más vamos a hacerle a esto? Nos dicen que creemos un campo calculado del IVA del 19%. Pues más que verlo de pronto ahí por vendedor, podríamos verlo por producto, lo que se vendió en total de cada uno de los productos y conocer de una vez el IVA a pagar de esas ventas. Para ello, pues si nos devolvemos a la matriz, mire que la matriz no tiene una columna que se llame IVA, donde de pronto lo hayamos obtenido o sacado hayamos pues sacado como esos valores. Yo lo puedo hacer. Lo normal, ustedes ya saben, yo puedo venir, crear mi columna que se llame IVA y hacer pues la operación matemática de multiplicar este valor por el 19%. ¿Cuál es el pero de eso? Pues que digamos, tengo que involucrarme con la matriz principal y la idea, en este caso, yo no estoy diciendo que no se pueda, la idea es dejar la matriz tal cual como está, o sea, como está en este caso. ¿Para qué? Para evitar crear la columna, para evitar hacer el cálculo acá. No porque no se pueda hacer,
Se puede hacer, ustedes lo saben. No hay ninguna dificultad por eso. ¿Cuál es el pero? El pero, digamos que estaría en, pues el pero no, digamos, como la situación que generaríamos es que, pues, tenemos que venir a hacer algo que de pronto inicialmente no lo habíamos planteado, no lo queríamos tener, digamos, digamos esa situación. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en esta tabla dinámica? Yo puedo crear un campo calculado. Y un campo calculado es que un elemento, una columna que le adiciono no a la matriz. La matriz se va a quedar tal cual como originalmente la tenemos. Se lo vamos a crear es a la tabla dinámica. A la tabla dinámica le vamos a agregar una nueva columna. ¿Qué? Calculada, por eso es que se llaman campos calculados. ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces nos ubicamos en la tabla dinámica, buscamos acá en la barra de título herramientas de tabla dinámica o analizar tabla dinámica, y en este grupo de herramientas que se llama cálculos, ahí encontramos campos, elementos y conjuntos. Y ahí encontramos lo que tiene que ver con el campo calculado. Con el campo calculado. Entonces me voy para allá, analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces, cuando yo voy al campo calculado, es donde defino ese nuevo campo. Mire, por eso dice insertar campo calculado. ¿Qué nombre le voy a dar? Pues le voy a dar un nombre coherente frente a la información que quiero registrar en ese campo. En este caso, IVA. IVA. ¿Y cuál es la fórmula? Pues la fórmula la tenemos del total de las ventas por el 19% o por el 0,19. Usted ya revisa cómo lo quiere manejar. Ahí como por el parte del ejercicio coloquémoslo el 19%. Entonces ya saben, voy y le doy, borro lo que había ahí, voy y le doy doble clic al campo original que hay de la tabla, de la matriz, y le hago la operación. Le puedo dar sumar, sumar acá no es que me sume como operación, sino que me agrega este campo a mi tabla dinámica, porque estos son los campos que actualmente existen, que vienen de esa matriz. Entonces, al darle sumar, lo que hace es que me adiciona ese campo calculado como nuevo campo a esa tabla dinámica que tengo. Mírala ahí. Le doy a aceptar y ahí ya me trajo IVAs. Lo que voy a pagar en total de cada IVA por producto. Ahí está. Ahora yo configuro el campo. Pues en este caso no que ya me suma de IVA, sino IVA solito. Ya vino con el formato normal ¿de qué? De la tabla. Acá mire lo que me dijo. Este nombre ya existe. Como yo ya lo había creado acá, entonces iba a pagar. Le agrego algún elemento adicional. Listo. Ahí lo tengo. Eso es un campo calculado. Si yo voy a la matriz está intacta, como originalmente la tenía. No tuve necesidad de crear esa columna, no tuve necesidad de agregar esos elementos. La matriz se me quedó intacta. Entonces, a veces, y por esa razón, se utilizan los campos calculados para evitar tener que hacer alguna modificación o cambio en la tabla o en la matriz original. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Es claro el ejercicio? Bien. Bueno, entonces sigamos por acá. Ahora el ejercicio nos plantea lo siguiente, miren. Quiere obtener la comisión del 5% por vendedor sobre el total de ventas general.
no por cada venta, o sea, el acumulativo de las ventas que cada uno de los vendedores realizó, siempre y cuando esa venta sea superior o igual a 113 millones. Es que nos están pidiendo que comisiona a aquellos vendedores por el 5% de su venta total, siempre y cuando esa venta supere o sea igual a los 113 millones. Para eso, ¿ustedes qué creen que vamos a necesitar? Obviamente, como esto también va a ser un campo calculado, no vamos a tener necesidad de crear nada en la matriz. Simplemente aquí vamos a crear ese campo calculado. Pero para eso, ¿ustedes qué creen que necesitamos? ¿Qué creen que podemos llegar a necesitar? ¿Qué creen ustedes? A ver. Nada pienso yo, John Jairo, John Hernández dice que una lista repetida. ¿Qué más opiniones tienen? Total, la sumatoria por vendedor, muy bien. Ahí pues vamos a necesitar inicialmente la sumatoria por cada vendedor. Correcto. Listo. Vamos a mirar a ver. Entonces, digamos que voy a sacar estos elementos de acá. Voy a manejarlo con el vendedor. Necesito el total de ventas. Entonces, por ejemplo, acá de una podemos decir que, acá de una, en el ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, estos de aquí no van a comisionar, porque la venta total no está, no es igual o superior a 113 millones. Ya, por ejemplo, el vendedor 16 sí va a poder comisionar, estos de por acá nada, ¿sí? Ya de una. Entonces, pues ya tenemos a través de la tabla dinámica, pues como él nos agrupa, él por defecto coge los valores, nos los suma, pues ya nos dio un agrupamiento. Y además, como en las filas le solicitamos al ejercicio que nos diera los vendedores, él agrupó las ventas de cada uno de esos vendedores, ¿sí? Entonces no me tocó a mí ponerme a inventar esa parte. ¿Qué necesito? Un campo calculado. ¿Y por qué un campo calculado? Porque pues necesito sacar esa comisión del 5% a aquellos vendedores que su venta general fue superior o igual a 113 millones. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces me voy para mi tabla, la selecciono, analizar tabla dinámica y venimos a campos, elementos y conjuntos, campo calculado. ¿Qué nombre le voy a colocar? Pues comisión sería el nombre adecuado, porque realmente lo que voy a hacer es aplicar una comisión. ¿La comisión de dónde va a salir? La comisión va a salir, obviamente, del total de la venta. El problema, ¿cuál es? Es que no voy a generalizar, porque es que la comisión yo no se la voy a colocar a todos. Yo la comisión se la voy a colocar únicamente a aquellos que tuvieron ventas superiores o iguales a 113 millones. Si yo hiciera esto en la fórmula,
te la estoy dando a todos, todos comisionarían ahí. Los de 113 millones, los de 100 millones, los de 20 millones, los de 5 millones, y no, había una cuota, había una venta mínima para poder comisionar y eran 113 millones. Entonces, ¿qué necesita mi función? ¿Qué elemento necesita para poder definir que solamente se le va a pagar a esas personas siempre y cuando su venta total sea superior o igual a ese dinero? Correcto, John, muy bien. John Jairo también, el sí. Muy bien. ¿Por qué sí? Porque nos están solicitando que aquellas vendedores que hayan cumplido con esa meta comisionan. Entonces necesitamos el sí, muy bien. Entonces, en los campos calculados, pues yo tengo que escribir manualmente, entonces, pues ya tengo la introducción, o yo empiezo, igual sí, abro el paréntesis, no se les olvide. Necesito la prueba lógica, por eso hay que conocer en este caso la estructura de la función para poder establecer de forma correcta los argumentos que pide la función. Entonces, en este caso yo le digo, vea, si el total de venta es mayor o igual a 113 millones, miren que estoy comparando, recuerden que la vez pasada cuando vimos la función sí, yo les decía que siempre hay que comparar el valor A versus el valor B. Ya estoy comparando el total de la venta que sea mayor o igual a este valor. Si eso se cumple, entonces ahí sí coja el total de esa venta y multiplíquele el 5%. Si no, pues lastimosamente cero, porque su comisión no hay. Es que casi no vale. Y más en las ventas, más en ese tipo de situaciones. No vale. Entonces, ¿qué me toca? Cerito. Entonces ahí la tenemos. Sí, el total de la venta es mayor o igual a 113 millones, entonces coja ese total, multiplíquele el 5%. De lo contrario, cero. Entonces miren que yo en un campo calculado puedo aplicar cualquier tipo de función. Lo que pasa es que tengo que conocerla estructuralmente, cómo se compone, para yo poderle colocar o establecer los elementos, los argumentos de función de forma correcta. Acá le doy a aceptar y ahí tenemos solamente aquellos que comisionaron, no más. Los que no hayan cumplido, pues ya nos dimos cuenta que están en cerito. Ahí tenemos la comisión. ¿Eso fue claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Tranquila, Marta, no hay ningún problema. Aquí se le da entrada las veces que sea necesario. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Correcto, John. Es necesario conocer la estructura de la función, o sea, cuáles son los argumentos que componen esa función para yo poder venir a hacerla, a aplicarla de forma correcta. Porque si no, pues obviamente me voy a ver ahí en aprietos porque pues me tocaría cancelar, ir y mirar a ver cuál es el segundo elemento que pide la función y empezarlo a construir. Es obligatorio porque mire que él no trae el asistente de función, como cuando estoy trabajando en la celda ordinaria, ¿cierto? Si yo estoy trabajando acá en la celda, muy fácil, porque yo cargo la función y automáticamente pues el asistente me permite visualizar cuáles son los argumentos. Pero cuando yo estoy allá en el editor, en el de insertar campo calculado, pues ya nos damos cuenta que no.
que ahí sí me toca construirla. Ahí estaría ese siguiente ejercicio. Acá tenemos otro ejercicio, este se los voy a dejar para que ustedes traten de hacerlo. Pienso que es muy sencillo, ahí se indican los elementos. No sé cómo lo ven, para que continuemos con... bueno, y aquí de igual forma seguimos con tablas dinámicas con segmentación y escalas de tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, me van escribiendo, porfa. A ver, ¿por qué en el anterior ejercicio le dio sumar al campo y en este solo le dio... bueno, qué bien, sí, muy buena pregunta, John Jairo. Lo que pasa, muy buena pregunta. Mire que estaba ahí pendiente de eso. Cuando yo creé el campo calculado, pues yo les dije, cuando adicionen el campo, denle en sumar para que pues como que quede incluido. Digamos que este es como un proceso previo, pero cuando usted crea el campo y le da a aceptar, hagan de cuenta que internamente él agrega el campo, porque mire que me lo agregó. O sea, yo omití la parte de sumar, pero sumar lo que hace es que realmente inserta el campo. Pero el hecho de haberle dado a aceptar, estaba aceptando ese nuevo campo que llamé comisión, mire lo que cargó, que llamó comisión con esa fórmula que le di. Entonces, digamos que omití este proceso de sumar, pero es exactamente lo mismo. Usted le hubiera podido dar sumar y ya lo único que hacía es que luego le daba aceptar y listo. Pero el campo ya se lo cargó. Ahora, muy bueno ya que me dice eso. Alexander, ¿qué más? ¿Cómo está? Me parece interesante porque, digamos, nos cambian la comisión y nos dicen, no, la comisión no se la vamos a dar del 5%, se la vamos a dar del 7,5% o del 6% o de lo que sea. Entonces, como usted ya tiene el campo calculado creado, usted lo que necesita es hacerle una modificación a este campo. Recuerden que la matriz no se afectó, miren, la matriz no quedó ni con IVA ni con comisión. ¿Eso a quién le quedó? A la tabla dinámica. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Lo que hacemos es una modificación a ese campo que yo tengo. ¿Y cómo hacemos eso? Muy fácil. Nos vamos nuevamente para las herramientas o análisis de tabla dinámica, campo calculado. Ahí lo tenemos. Muchas veces las personas vuelven y generan acá, no, el campo ya existe, cárguelo. Entonces yo lo busco en la lista. Mire que él apenas me va a listar los dos campitos calculados que yo he hecho. Mire, ¿por qué no carga y de vendedor, sucursal, producto? Porque ellos no son campos calculados, son campos que vienen de la matriz, mientras que estos sí los creamos a través de esta herramienta. Entonces, ¿qué hago? Cargo el campo. Mire que él me va a cargar la función. Ya, le hago la modificación. No, el nuevo comisión es del 6,5, un ejemplo. Le doy modificar si quiero o le doy aceptar. Digamos que le doy modificar, aceptar y automáticamente me cambió los valores. Ya quedaron asignados los nuevos valores. Si se corrige una celda del total de ventas, este se modifica automáticamente. Muy buena pregunta. ¿Sí ve? Por eso me encanta y vivo preguntándoles. Venga, ¿sí quedó claro? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Vamos a mirar eso. Vamos a hacerlo con el vendedor 1 o uno más cercano, con el vendedor 11. El vendedor 11 alcanzó hasta 111 millones. Le faltó poquitico para comisionar, 2 milloncitos. Menos de 2 millones, pero le vamos a subir ahí 3 milloncitos. Entonces, ojo pues, miren, vendedor 11, 111 millones 206 mil y piola. Entonces me voy a venir para la matriz, voy a buscar el vendedor 11, por acá está, no me va a complicar, y le voy a colocar acá al vendedor 11, 2.136.000. Le voy a colocar acá, perdón, sí, hoja 2. Le voy a colocar acá 2.136.666. Listo.
Se supone que eso ya me tuvo que haber pasado, si me daba, sí, porque aquí vendió 111 millones. Pero si vengo a la matriz, a la tabla dinámica, disculpen, mire que nada pasó. Nada pasó. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una tabla dinámica, la tabla dinámica no se actualiza automáticamente. La tabla dinámica hay que indicarle que hubo un cambio en la matriz original. ¿Y eso cómo se hace? Como estoy utilizando herramienta de tabla, es mucho más sencillo, porque yo simplemente lo puedo hacer de dos maneras. Le doy clic derecho y le digo actualizar. O me paro en la tabla dinámica, me voy para herramienta o analizar tabla dinámica y mírenlo acá, actualizar en datos. Le voy a dar de acá que es el más sencillo, este es el que no tuvo que haber modificado. Le voy a dar a actualizar. A ella actualizó y calculó de una. Pero hay que decirle, caso diferente, de pronto hay unas herramientas que vamos a ver allá, que automáticamente en el momento en que yo cargo los valores, me actualiza de una. Pero aquí hay que decirle, si yo no le digo, no es que el proceso me haya quedado malo, no. Él está esperando que usted le diga, mira, hubo cambios, actualicen. ¿Queda claro eso? Muy buena pregunta, muchas gracias. Mire que uno a veces omite ese tipo de datos y mire lo importante y relevante que se vuelve. Gracias, John, por la pregunta. ¿Queda claro alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos a mirar entonces el archivo 8, tablas dinámicas con segmentación y escalas de tiempo. De acá, ¿quién ha utilizado en sus tablas dinámicas escalas de tiempo o segmentación de datos? No me preocupe que no les voy a, simplemente que me digan, sí, lo he utilizado, no lo he utilizado. Segmentaciones y escalas de tiempo. John Jairo dice que no lo ha utilizado. Para John es un tema nuevo, bueno, muy chévere. Bueno. Vamos a mirar entonces. Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir el archivo 8, tablas dinámicas con segmentación y escalas de tiempo. De una vez les digo, para que eso nos quede claro, si ustedes me dijeran acá para la tabla 2 ejercicio, para esta tabla, perdón, para la hoja de cálculo ejercicio 2, Eumir, venga, háganos un ejemplo de escalas de tiempo. En esta matriz no se puede utilizar escalas de tiempo. Elemento sencillo, no hay fechas. Cuando ustedes escuchen eso de escalas de tiempo, significa que necesitamos fechas para poder evaluar el comportamiento en el tiempo de esos datos. Y esta matriz no tiene fechas, entonces por más que yo quisiera, por segmentación de datos, sí, pero escalas de tiempo no. Entonces, por eso esta matriz que abrimos en el ejercicio 8, mire que ella sí tiene por acá fechas de nacimiento, creo que también maneja fecha contable. Bueno, entonces ya por ahí sí puedo trabajar escalas de tiempo. Segmentación también, pero escalas de tiempo sí. Además, voy a devolverme para acá, que es una pregunta que a veces o me han hecho. No, mira que yo tenía mi tabla dinámica y cuando fui a... Esta sí tiene fechas. Venga, que no he mirado bien. No, esta no tiene fechas. Cuando yo me fui para mi tabla dinámica a filtrar, mire que sí me aparecía activo insertar escala de tiempo. Yo le di clic, pero me salió esta advertencia. Recuerden que esto no es un error, sino una advertencia. Mire la claridad de la advertencia. No se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato de fecha. Simple. Ya, no puedo. No hay forma.
Listo. Entonces me voy para el ejercicio 8. Voy a convertir esto en herramienta de tabla. Mucho cuidado. Y voy a insertar una tabla dinámica. Ahí está. Miremos a ver qué nos pide, qué nos plantea la guía. Una tabla dinámica que permite ingresar segmentación de datos y un gráfico dinámico para visualizar información de acuerdo con los elementos segmentados. Listo, aquí ya nos está pidiendo algo puntual, que no lo inventemos, ya no lo vamos a imaginar, más que inventar, imaginar. Inserta una tabla dinámica que muestre el promedio del total cobrado en cada una de las sucursales. Listo, ahí nos están pidiendo es como fórmula promedio. Luego crea una escala de tiempo que permita ver este resultado según el mes de ingreso. Bueno, esto está chévere. Vamos a trabajar con este. Entonces, inserte una tabla dinámica que muestre el promedio del total cobrado en cada una de las sucursales. El promedio del total cobrado en cada una de las sucursales. Entonces, sucursales y me imagino que total cobrado. Correcto. Ahí lo tenemos. Acá recuerden que automáticamente la tabla dinámica me hace una suma. Ahí miren el título arriba. Pero me están pidiendo promedio. Entonces, como yo voy a configurar esto bien, de una vez, me voy a configuración de campo de valor, promedio de una vez y formato de moneda. Esto cambió porque ahí me está diciendo el promedio cobro. Listo. Ahora, ¿qué me dice? Que por favor cree una segmentación de escala de tiempo para ver cómo es el comportamiento de los pagos o el promedio de pago que se realiza por cada una de esas sucursales. Listo. Entonces me ubico en la tabla dinámica, analizar tabla dinámica, venimos a este componente o a este grupo de herramientas filtrar y buscamos escala de tiempo. Le doy un clic y miren lo diferente. En el otro me sacó advertencia, pero aquí específicamente en escala de tiempo me cargó las dos columnas que contienen fechas, que era fecha de nacimiento y fecha contable. Pues la fecha de nacimiento para esto no me va a servir para nada, de pronto la fecha contable. Le doy a aceptar. Mucho cuidado con las escalas de tiempo. Mire lo que me muestra. Entonces, ojo pues, vamos a ver cómo está. Voy a mirar acá la matriz en fecha contable, ¿qué años maneja? Maneja el 2010 y solo el 2010. Entonces, mucho cuidado. Cuando ustedes utilizan la escala de tiempo en una tabla dinámica con un campo de fecha, si por ejemplo ustedes tienen fechas, un ejemplo, del ingreso, desde la fecha de ingreso a esa empresa, a esa persona en el momento en que fue contratada, y digamos que son fechas muy antiguas, ¿no? Él fue contratado desde el 90, que arrancó la empresa, otro por ahí en el 93, unos que ingresaron ya por ahí en el 2000, otros en el 2005, digamos de una multinacional. Ustedes van a ver representado desde la fecha más pequeña hasta la fecha más grande, hasta la actual. Entonces ustedes verían una escala de tiempo grandísima, porque él no le va acá como a justificar, no, es que yo quiero mostrar, usted ya le selecciona, yo lo quiero ver por años. Entonces le mostraría el 2010, 1990, 1991, 1992. Mire que por eso le damos de visualización. Pero aquí, como estamos hablando del 2010, entonces, pues, digamos que la escala de tiempo se ve como un poco más agradable, para que lo tengan en cuenta. Voy a colocar la escala de tiempo de fecha de nacimiento y se van a dar cuenta lo que les explico. Escala de tiempo, fecha de nacimiento. Vamos a volver a acomodar acá. Miren el camino de esta, ¿ya? Porque está mostrando solamente 2010, porque esa fecha contable solamente está manejando ese periodo de tiempo, 2010. Pero miren fecha de nacimiento, la barra de desplazamiento. Porque claro, es que la fecha de nacimiento son valores muy distintos entre todo lo que se puede generar. Entonces usted puede generar una escala de tiempo desde 1960, que de pronto fue la persona en la fecha de nacimiento que se registra, hasta, mira, hasta la actualidad. Mire todo cómo me muestra la escala de tiempo.
Entonces ahí es donde a veces dicen, no, a mí no me gusta. Claro, porque es que de pronto está segmentando por una escala. Entonces, mira, y la pasean años, de pronto es menos tediosa. Ahí yo ya tengo que mirar, es cómo la quiero visualizar. ¿Sí ven? Aquí por día sería fatal, porque esto sería una churreta grandísima, miren. Entonces, si yo tengo muchos años, pues segmento por años. De pronto me queda más específico. Entonces, si yo segmento, pues le doy el año específicamente que quiero visualizar y es lo que hace es que me carga. Pero aquí, como habíamos hablado, fecha de nacimiento, pues no me sirve para lo que quiero ver. Entonces, en el caso de la fecha contable, Marta también dice que es un tema nuevo, bueno, muy chévere que lo vean. Acá está el promedio cobrado general por sucursal. Entonces, usted quiere mirar en ese 2010, que fue el periodo contable donde se recogió, pagaron estas personas. Yo digo, venga, yo quiero ver el comportamiento del 2010 en junio. Cuando yo le dé, mire lo que él me muestra. Solamente hubo, aquí el promedio no sería interesante, más bien la sumatoria. ¿Cuánto se recogió en esos meses? Va a cambiar acá suma. Ahí está. Entonces, miren, para eso son las segmentaciones, para filtrar. Lo que pasa es que esto en un dashboard, esto se ve muy chévere, esto es muy bacano. Yo quiero ver el primer trimestre. Dejo presionado el botón y ahí veo el primer trimestre. No, yo quiero ver por bimestre. Y miren lo chévere. Entonces ya no le toca venir a usted a hacer el filtrico, ir a seleccionar. No, porque como usted tiene una escala de tiempo, él automáticamente vincula el valor que hay en la tabla dinámica cargada versus lo que usted está segmentando a través de la escala de tiempo. ¿Sí ven? Todo dejo seleccionado. En diciembre, ¿cómo nos fue? Eso fue lo que se recogió solamente en esas sucursales. Entonces miren lo chévere que es una escala de tiempo. No sé si quede claro o hay alguna pregunta, ¿cómo lo ven? ¿Qué tal ven esa escala de tiempo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Cuenten a ver. Chévere. Vea, muy bien. Muy práctica y simplificada datos, correcto, genial. Está re poderoso. Sí, sí, es muy chévere. Ahora, ¿usted con qué puede mezclar eso? Porque mire que esto le da como, ¿cómo lo llamáramos? Como estéticamente una cara novedosa, agradable, más que usted ponerse con el filtro normal. Esto realmente es un filtro y usted lo podría aplicar desde un filtro porque usted llega acá, corremos por ejemplo la segmentación y yo cojo fecha contable y la paso acá a filtro. Mírela donde me quedó. Entonces yo vengo acá, pero mire el filtro como es. Entonces, mientras usted se pone, yo necesito seleccionar varias. No, yo necesito seleccionar desde enero al primer bimestre hasta febrero. Mire todo el proceso que usted tiene que hacer. ¿Sí? Entonces ya no es tan agradable, ya no es tan simpático. ¿Sí? En cambio, en una escala de tiempo se ve mucho mejor. ¿Y qué va a hacer la segmentación de datos? La segmentación, lo que yo siempre les he dicho, es un filtro bonito. Mire que la diferencia entre cargar la escala y entre cargar la segmentación. La escala solamente me carga aquellos campos que tienen fechas. Y la segmentación sí me cargó todos los datos. Pero usted carga en una segmentación aquello que yo puedo filtrar. Como que, por ejemplo, tipo, pero vamos a mirar qué es tipo. Miremos, funcionario, libre nombramiento, contratista. Perfecto. ¿Qué podría también? Por condición, por turno, por sucursal, por estado civil. Mire, yo podría filtrar por eso. Por nombres, pues,
no le veo sentido. Código menos porque son datos únicos. Ah, bueno, entonces me voy para mi tabla dinámica, analizar tabla dinámica, segmentación, y vamos a hacerlo por sucursal. Ah, pero es que usted tiene sucursal ahí. Sí, pero mire yo todo lo que podría hacer. Entonces, esta es una segmentación. La voy a organizar, entonces la selecciono, me carga ya segmentación, la perfilo bien bacano. Con estos que se hacen los dashboard. Voy a ver si alcanzamos, si el tiempo nos da, para que hagamos un dashboard pequeñito, chévere, y ustedes vean eso como se vuelve de práctico. Segmentación, carguémosla también por turno. Se podría por condición, por lo que quiera, por estado civil, bueno, yo qué sé, y acá por turno. Tratemos de organizarla. Esta dejémosla así, le colocamos otro colorcito, o también la colocamos de 3, que nos reduzca aquí esto. Entonces, mire lo que hace la segmentación. Acá tenemos toda la información. Venga, ¿cómo fue? Aunque pues aquí no tiene sentido, pero digamos, ¿cuánto cobramos en la sucursal? Bien pueda, me van a preguntar algo, bien pueda. Marta, bien pueda. No, bueno. Entonces, miren, por ejemplo, venga, yo quiero ver cómo nos fue en la sucursal de Cali. Ya. En el turno de la mañana, ¿cuánto se recogió? En el de la noche, en el de la tarde. Listo. Todos dejo presionado y ya. Venga, yo quiero ver cómo nos fue en Santa Marta. Listo, solamente en el turno de la tarde. Ni en la mañana ni en la noche, nada. Yo quiero ver Armenia, Barranquilla y Bogotá. Dejo presionar el botón del mouse, selecciono y ahí está. Y entre esos tres, solamente en estos turnos. En la noche no, mire que se ve como opaco. Entonces, miren la segmentación lo que me permite. Es un filtro bonito, es un filtro agradable que usted va conectando de una vez con la información de su tabla dinámica. Y esto, pues obviamente, en una exposición a los socios, al gerente, al que sea, esto llama mucho la atención. ¿Sí? Ahí está, miren. Además, si esto lo conectamos con un gráfico que nos lo pedía, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Como este es de valores, manejémoslo de columnas, manejémoslo en columnas 3D. Venga, yo organizo acá. Entonces, miren, y era todo lo que nos va a dar acá. Organicemos el gráfico, démosle una característica como más agradable, de pronto con los valores, pero quedan muy pegados ahí. Bueno, porque los valores son muy grandes, pero yo podría acomodar. Ustedes recuerden que ya ahí nos vamos al cacharreo. Entonces yo puedo decirle a él que me acomode ahí los textos de arriba hacia abajo. Bueno, yo qué sé, miremos a ver. Así. ¿Sí? Miren que ya es puro cacharreo, porque claro, se cruzaban los datos y eso se veía horrible. No necesito este título, entonces elimino espacios, esta serie tampoco, estos botones no, porque estos botones es cuando yo quiero filtrar desde el gráfico, pero yo ¿para qué voy a hacer eso si tengo esta berraquera de herramienta que es la segmentación? Le doy clic derecho y le digo que me oculte los botones, clic derecho y que me oculte los botones de campos del gráfico. Entonces de pronto dejo un gráfico mucho más perfiladito, más bonito. Entonces ya empiezo. Muéstrame cómo nos fue en Cúcuta. No más uno, tanto con un turno. Volvamos a ver el de Cali. 46.25 solamente en la noche. Entonces todo se va a compartir porque todo está conectadito. Todo está conectadito. Ahí lo tenemos. Miremos estas tres sucursales. Ahí las tenemos. Cali Bagué con tantas ventas en los tres turnos. Listo. Solamente en el de la tarde, y mire cómo se va moviendo. Cada tarde, a pesar de que seleccioné Bogotá, Cali, Cartagena, creo que eso eran, Bogotá, Cali, Ibagué, Cali, Cartagena, mire que él solamente me está mostrando los que tenían ese turno, no más. Él empieza a segmentar de acuerdo a, ¿sí? Ahí está. Todo quedó conectado.
Dudas, preguntas, inquietudes. Con mucho gusto. Es un filtro dinámico, sí, exacto. Es un filtrico dinámico bonito porque queda como en una ventanita independiente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es como fuera de lo común, porque pues, nosotros sabemos filtrar, pero con, con estos segmentadores, pues mucho más como más práctico, más con un diseño más agradable. Mira automáticamente cómo nos convierte eso. ¿Qué sí nos puede suceder cuando hacemos esas variaciones? Que de pronto nos cambie la parte del diseño, ¿sí? En este caso sí nos afecta desde los segmentadores, pero de igual forma es una herramienta bastante poderosa. ¿Listo? Bueno, muy bien. Cerremos por acá. Cerremos por acá. Y vamos a pasar a una herramienta que es un complemento de Excel. Y esta herramienta, pues digamos que es muy interesante desde el punto, yo creo que cuando iniciamos el curso yo se los dije que íbamos a ver Solver, pero vamos a verlo como herramienta para de pronto darle solución al planteamiento de un proyecto que tengamos específico, ¿sí? Sin entrar en detalles del algoritmo que vayamos a utilizar para resolver o encontrar el mejor objetivo optimizado a partir de la herramienta. Vamos a verlo desde algo muy puntual, pero la herramienta es bastante interesante. Y acá quienes de pronto han utilizado Solver. Solver. John Jairo dice que es nuevo. Nuevo para los demás, de pronto alguien que diga, ve, mira que nosotros utilizamos Solver para esto. Marta dice que no la conoce, Franci tampoco. Bueno, mejor todavía. Entonces vamos a trabajar con el ejercicio 9 Solver. Miren que es un ejercicio chistoso, pero muy puntual y muy preciso para lo que de pronto podríamos llegar a utilizar Solver, aunque vuelvo y le repito, dependiendo del algoritmo que se vaya a utilizar de pronto para buscar objetivos comunes, de pronto se vuelve ya herramienta un poco más poderosa. Entonces, les cuento acá rápidamente. Digamos que muchas veces nos hemos visto como y nos quita mucho tiempo, que tenemos un presupuesto asignado para la compra de ciertos elementos. Entonces acá nos estamos dando cuenta que el presupuesto que nos dieron fueron 360.000. ¿Para qué? Para comprar estos elementos de oficina. Ya conocemos los precios unitarios, el precio unitario de cada uno de esos elementos. Como contamos con este presupuesto, pues necesitamos saber qué tantas unidades se requieren de cada uno de ellos para poder llegar, en definitiva, a este presupuesto, o sea, a los 360.000. Si nos pusieran a hacer esto, pues nos toca ponernos a jugar, bueno, bolígrafo, no, pues compremos 5, de ese compremos 1, de ese compremos 10, de ese compremos 20, pero tendríamos que estar jugando con esto. Entonces, si llega el cuento de, vamos a hacer aquí un ejemplo. Mire lo que sucedió.
pues nos pasamos. Entonces tenemos que empezar a mirar, no, pues entonces reduzcale a este y, y a este y a este por acá. Miren todo el tiempo que vamos a perder. Entonces Solver lo que va a tratar de hacernos es de darnos una solución optimizada, una solución óptima. ¿A través de qué? De 3 posibles algoritmos que maneja Excel, donde él busca cuál es el escenario ideal para llegar a ese presupuesto que nosotros estamos tratando de buscar. Así de simple. Entonces, ¿qué va a hacer Solver? Nos va a dar unas cantidades específicas para decir, vea, este es lo que usted se puede gastar frente a lo que usted me dio. Ya. Y así de esa manera, en unos segunditos, usted le va a evitar de pronto 1 hora, 2 horas ahí cacharreando. Sí, multiplíqueme esto, no, quitémosle a este, no, pongámosle a este. Vamos a utilizar la herramienta Solver. ¿Dónde la encontramos? En la cinta datos, en la derecha, Solver. Ahora, no siempre Solver viene por defecto en su Excel, porque como es un complemento, el por defecto viene inactivo. Me toca activarlo. ¿Cómo se hace eso? Facilísimo. Vamos a la pestaña Archivo, buscamos opciones, se nos va a abrir esta ventanita y buscamos lo que se conoce como complementos. Complementos. Entonces vuelvo y repito. Buscamos la pestaña Archivo o el botón de Office, opciones, se nos abre esta ventana de opciones de Excel, buscamos complementos y aquí en el lado del cuadrante del centro buscamos donde dice administrar que diga complementos de Excel. Recuerden que hay muchos tipos de complementos, pero en este caso complementos de Excel. Y le decimos ir. Entonces él nos va a traer los complementos que nosotros tengamos instalados. Hay unos que yo puedo adicionar porque los descargué, los tengo ahí, porque yo mismo los elaboro, etcétera, y hay unos que vienen por defecto en Excel. Por ejemplo, a ustedes muy seguramente no les va a aparecer Excel Info, ni sumar colores, son complementos que yo he descargado y los tengo ahí porque me sirven. Pero ustedes van a encontrar generalmente Solver, herramientas para análisis y herramientas para análisis de Visual Basic, los van a encontrar inactivos. Entonces, activo Solver, aceptar, y ahí se le cargó. Esa es la forma de activar Solver. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí sabían eso? ¿No sabían eso? Listo, todo bien, excelente, muy bien. Entonces, llamemos a Solver. Entonces, mire lo que me aparece. Me aparece una ventanita que dice que le establezcamos los parámetros. Yo no les he explicado todavía esto de acá, porque es que eso es lo que quiero que vean. Entonces, mire lo que me pide él. Establezcame el objetivo. Pues el objetivo para mí en este caso, ¿qué es? El presupuesto. La sumatoria que me di aquí es mi objetivo. A esto tengo que llegar. Obvio, yo pensaría que las cantidades, claro, pero a partir de las cantidades sobre estos precios unitarios es que yo voy a llegar al objetivo de saber si las unidades que estoy comprando establecen ese presupuesto o ese dinero que tengo para poderlas comprar. Entonces ese es mi objetivo, esto. Obviamente cuando yo establezco objetivos, los valores de celda, pues esos valores de celda deben estar calculados, mucho cuidado. Mire que aquí hay una función que es la función suma, me está sumando todos estos valores y obviamente acá simplemente hay una multiplicación de la cantidad por la unidad. Entonces cada vez que ustedes vayan a establecer un objetivo en Solver, debe ser sobre una celda que tenga un cálculo, una función, una fórmula. Entonces nuevamente voy a llamar a datos Solver, establecer objetivo,
ya ella sabe que es esta celda, si no yo le especifico, ya muy bien. Y él me dice que cómo lo voy a manejar, si con un valor máximo, si con un valor mínimo o con un valor específico. En este caso el valor específico es de 360.000. Entonces le establezco eso. Ahora él me dice, venga, ¿dónde van a suceder esos cambios? Cambiando las celdas de variables. ¿Dónde van a suceder esos cambios? Pues en estas celdas. Yo lo que necesito Solver es que usted me diga cuántas unidades de estos elementos debo comprar para poder llegar a los 360.000 pesos. ¿Ya? Y esto ya lo vamos a ver. Y él me dice que cuál es el método de resolución el que yo voy a emplear. Si ustedes se dirigen a Internet, pues ustedes de pronto con más detalle van a encontrar qué significa cada uno de estos algoritmos. Pero normalmente los más utilizados están en el GR no linear o no lineal y el simplex, que son algoritmos normales que hacen ese proceso de ejecución y de cálculo sobre esos elementos que yo le estoy diciendo al solver que me resuelva. Ahí estaríamos hablando pues ya algo muy técnico, entonces digamos que en este caso voy a utilizar el método simplex. ¿Y qué le digo? Resuélvame. Entonces él me dice que encontró una solución, ya resolvió todo lo que yo me hubiera demorado solucionando eso, él ya me lo solucionó. Yo le voy a decir que me muestre. Miren la solución más fácil de él. No, pues cómprese 24 unidades de calculadora sencilla y ahí están sus 360. Pero miren el primer escenario, tan sencillo que fue. ¿Cuál es el pero? Esto que viene de aquí para abajo. Si yo hubiera sabido que yo necesitaba comprar de todo esto que me colocaron en la lista, no era obligatorio comprar ninguno de estos, sino que con uno que comprara, pues yo no hubiera necesitado Solver, yo hubiera podido hacer esto. El problema es que eso no es lo que necesito. Yo necesito todos estos elementos, pero tengo estas condiciones. ¿Y cuál es esa? Ojo, que mínimo debo tener una o más unidades para cada uno de estos elementos de oficina. O sea que mínimo debo tener, comprar un bolígrafo, mínimo una calculadora, mínimo una carpeta. O sea, yo le voy a decir a él, lo voy a obligar a que usted mínimo me tiene que entregar una unidad de cada uno de estos. ¿Qué otra cosa hay? Ah, aquí ya me dijo, vea, en los resaltadores mínimo necesitamos, no, necesitamos 5 resaltadores. Resaltadores unidad igual a 5. O sea que aquí no puede haber uno, deben haber 5. En las carpetas legajadoras nos están pidiendo como mínimo 50 o más, mayores o iguales a 50. O sea que mire que ya empieza a cambiar las cosas. Ya acá, en las carpetas legajadoras, ya no puede aparecer una. Mínimo 50 o más. ¿Cuántas? No sé. Pero nosotros sabemos que tenemos que llegar a esos 360.000. ¿Qué más condiciones me colocaron? Ojo, mire, no me puede colocar acá en calculadoras 6 porque no las necesitamos para la oficina. Necesitamos menos de 3, o sea, máximo 2, mínimo 1. En los portaminas pasa exactamente lo mismo. Y ojo, esta importantísima. Usted no me puede decir que para darme los 360.000 me va a decir que me va a entregar 1.5 marcadores o 2.3 lápices, porque no me van a entregar 2 y un pedacito de lápiz, no, o 2 o 1 o 3. Entonces mire lo importante que se vuelven las condiciones. Ahí ya mire que el ejercicio se vuelve más complejo, porque si a mí me pidieran esto manual, peor, porque ahí sí a empezar a bajarle a a subirle por acá. ¿Eso es claro o hay alguna duda con respecto a lo que les estoy exponiendo? Listo.
Me dicen por ahí que es claro. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto. Entonces, volvamos a llamar a Solver. Él ya sabe que este es el objetivo. Volvemos a replantear que el presupuesto es de 360, que donde van a haber cambios es en estas celdas, y ahora sí, viene el elemento importantísimo para Solver, las restricciones. Entonces voy a empezar a agregar restricciones. Esto me tuvo que haber salido un cuadrito que se me ocultó. ¿Qué pasó? Véalo ahí. Entonces empecemos a visualizar las restricciones. Primero, que los valores deben ser mayores o iguales a 1. Entonces yo vengo acá a la celda y le digo, vea, en todas estas celdas, en todas, porque si yo y selecciono 1, entonces en las otras me puede dar 0 y no. Como mínimo, deben ser mayores o iguales a 1. ¿Sí ven? Agrego esa restricción, tengo más. Que en los resaltadores deben haber 5 unidades. Entonces busco la de resaltadores y digo, vean, esta celda debe ser igual a 5. Y como tengo más, agregar. ¿Qué más tenemos? Que en las carpetas legajadoras, como mínimo 50 o más unidades. Entonces busco carpetas legajadoras y ubico en la cantidad y le digo que debe ser mayor o igual a 50. Como tengo más restricciones, agrego. Calculadoras menores a 3, entonces busco la parte de calculadoras y le digo que acá debe ser menor o igual entonces a 2. Si es menor a 3, menor o igual a 2. ¿Sí o no? Y agrego porque tengo más restricciones. En los portaminas pasa exactamente lo mismo, pero aquí sí menores o iguales a 6 unidades. Entonces, portaminas menores o iguales a 6. Tengo una restricción más, agregar. Y él me dice, pues, que todos deben ser valores enteros. Ah, listo. Entonces, la referencia es que en todas estas cantidades deben ser valores enteros, integer, enteros. Como no tengo más, le doy a aceptar y verifico en la ventana de Solver las restricciones que agregué. Creo que me quedaron bien, pero hagámosle como una revisioncita. Me dice que C10 es igual a 5. C10, que serían los resaltadores, muy bien, iguales a 5. Valores mayores o iguales a 1. Ya tengo esta. Desde C2 a C11, que son las cantidades, mayores o iguales a 1. La misma de C2 a C11, que sean valores enteros. Ya saben que no me puede dar un borrador 2.5, 2, 3 o 1, pero no me puede dar esos valores. Muy bien. C3, ¿quién sería? Calculadora, que debe ser menor o igual a 2. Muy bien, en la calculadora, que menor a 3, o sea, menor o igual a 2. Como mínimo una, máximo 2 calculadoras, no necesitamos 10. En las carpetas, que debe ser mayores o iguales a 50. Mínimo 50 y de ahí para arriba, pues, las que lleguen. Y en el C7, que yo creo que serían los portaminas, menores o iguales a 6. No se me puede pasar de ahí. Muy bien, selecciono el método de resolución, verifico todo, está perfecto, le digo que me resuelva. Y de una, mire, ¿cuánto se demoró eso? O sea, imagínese manualmente cuánto nos demoraríamos. Encontré una solución, miremosla, aceptar. Ahí tenemos respuesta a un ejercicio cumpliendo esas restricciones y con ese presupuesto que nos habían asignado. Para eso nos sirve Solver. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? ¿Útil o qué? Esa Fancy, espectacular. Sí, eso tiene herramientas muy interesantes. Y lo bueno es que, sí, John, eso sí hay que tener claridad en algo, y es que
Recuerde, mire que por eso les dejé, eso que me pregunta John, pero ya me lo han preguntado en ciertas ocasiones. Mire lo que dice, Solver es una herramienta o complemento de Excel que nos permite realizar cálculos para alcanzar un resultado. Es decir, que con el Solver podemos encontrar objetivos optimizados para modelos lineales y no lineales. Específicamente el Solver nos ayuda a hacer análisis como por ejemplo determinar el valor máximo o mínimo de una celda, realizando variables o cambios en otras celdas y permitiéndonos encontrar la solución óptima a un problema. Esto es lo clave de Solver. Él lo que hace es que intenta buscar una solución óptima para poder resolver algo que me está tomando demasiado tiempo porque tengo que estar cambiando unos valores o unas variables cuando de pronto con la herramienta puedo optimizar ese resultado de forma más rápida. Entonces, claro, yo mismo lo llevo a inventar y yo, pucha, no, pues aquí me voy a dar cuenta que sí, pero a veces en los inventarios no es, porque de pronto él me va a llevar a darme unos resultados que ahí no se van a volver tan óptimos como cuando tengo un cargue de presupuesto, ¿cierto? Entonces, ahí sí hay que mirar específicamente qué es lo que necesitas plantear para decir, sí, Solver me sirve para eso o no, necesito seguirlo manejando con el buscar B, con esto, con lo otro, y Solver ya no me sirve para eso específicamente. No sé si sea claro o haya otra pregunta. En el lógico sería como en la cadena de distribución. Sí, pero hay que verlo desde el planteamiento que usted me diga a mí, bueno, pero sí lo podríamos encaminar por ahí, porque ahí uno dice, venga, es que tenemos esto y nuestro objetivo, nuestra meta es llegar a estas unidades o a estos valores específicamente, sí, pero ahí es donde usted debe tener en cuenta cómo va a distribuir esa información, porque recuerde que Solver es muy específico frente a los datos que le va a solicitar. Usted va a tener unos elementos que van a ser sus variables, o sea, las que van a cambiar, y usted va a tener un proyecto, una celda específica que es la que va a calcular sobre un valor que usted va a determinar que nos debe dar. Ah, es que yo necesito que mi presupuesto llegue hasta acá, o necesito que mi nivel de cadena de producción llegue hasta ahí, con estos elementos que yo le voy a dar. De pronto hasta ese lado le podría ser útil en ese aspecto. Pero sí hay que plantear un ejercicio acorde porque mire la herramienta, lo puntual que pide, ¿cierto? Si tengo restricciones, si no las tengo, porque si no las tengo, mire lo que él hizo, él miró y dijo, no, pues usted lo que necesita es esto, cómprese tantas unidades de esto y ya tiene su objetivo. Pero cuando yo tengo esas variables, esos cambios, unas condiciones específicas, entonces tengo que generar mi escenario ideal para que de pronto Solver no me vaya a dar lo que no se está esperando. O termine diciéndome Solver que no me puede dar una solución idónea a eso que yo le estoy solicitando. Correcto, sí, exacto. De acuerdo a la estructura que se dé, correcto. Ese sería el escenario ideal. Entonces hay que ser un escenario ideal donde yo le pueda entregar mis herramientas, justificar mis herramientas, mis espacios, mis restricciones y mi objetivo principal, que es el que espero que a partir de esos elementos que él me va a cambiar, definan ese valor final. No sé si sea claro, pero de igual forma, cuando lo tenga ahí me escribe, me manda la foto, mira, ¿qué es esto? Y lo podemos revisar. O yo ya le digo específicamente de pronto de qué herramienta sería mejor que utilizar en ese escenario o en ese aspecto. Pero mire que de uno mira esa herramienta y uno dice, pucha, esto es lo que necesitaba para tal cosa. Listo, muy bien. Eso, Francis, por ejemplo, por ejemplo, puede ser un buen trabajo. Claro, mire, usted dice, yo mensualmente distribuyo unos rendimientos financieros y claro, le toma muchísimo tiempo. Claro, entonces ahí usted
construye su elemento, que yo me imagino que usted ya tiene la estructura del elemento que está utilizando. Entonces usted dice, bueno, yo necesito distribuir este valor para tal cosa. Entonces usted va y selecciona sus elementos que pueden cambiar para que Solver le trate de resolver. Yo que les aconsejo en esos escenarios, si no les sirve con el simples, prueben, porque a veces el simples, dependiendo, porque hay ejercicios que estructuralmente son muy complejos y por más que digamos que son algoritmos muy bien elaborados, muy bien diseñados, a veces no, difícilmente se puede llegar a una solución puntual. Entonces usted puede cambiar el método lineal. Entonces usted dice, no voy a utilizar el simple, sino el no lineal. Bueno, utiliza ese. O pone a prueba los tres. O crea 3 hojitas y en cada uno establece un algoritmo para mirar a ver semejanzas, diferencias y cuál de esos 3 le está construyendo el mejor escenario. Eso también lo han puesto en prueba. Esa sería una buena opción. Me parece chévere esa parte que tú me dices que lo podrías emplear. Y vuelvo y le repito, me mandan la foto y con mucho gusto de una lo revisamos. Muy bien, ahí sí no. ¿Qué pasa? Si yo cambio el presupuesto, como usted desde la herramienta especifica, volvamos a llamar, si yo vengo y cambio mi presupuesto, entonces usted tiene que llamar la herramienta. Obvio, si usted viene y me llama la herramienta, no es que usted lo cambió aquí y ya aquí él me resolvió, no. Yo tengo que volver a cargar mi herramienta y decirle que mi presupuesto cambió. Entonces darle el nuevo dato. ¿Para qué? Para que él vuelva y recalcule. Porque como esto es un algoritmo, él tiene que volver a tomar este dato, revisar cuáles fueron las restricciones que usted aplicó y volver a resolver. Entonces, sí es necesario que en la herramienta usted le vuelva a cambiar el valor si hubo un cambio específico. Porque el solito de que usted llegue y diga, venga, no, ya no son 360, es esto. No, pues usted es barato porque recuerde que Solver le va a tomar siempre y cuando usted tenga una función, la que sea, específica ahí, que es la que él va a calcular con estos datos de acá. En este caso, pues, tengan en cuenta eso, porfa. Listo. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, vámonos por aquí. Muy bien. Entonces le damos la bienvenida a lo que tiene que ver el modelo de datos. Voy a tratar de leerles aquí esta primer parte. Les voy a trazar el dibujo. Yo sé que inicialmente y muy probablemente, pues esperaría que no, pero si sucede no se preocupen. Pero sí quiero pues que si queda alguna duda, tranquilos y porque yo sé que esto ya es un concepto distinto al que nosotros venimos involucrados y normalmente trabajamos con Excel. Entonces dice, crear un modelo de datos con distintas tablas en Excel es muy conveniente, dado que se pueden organizar de mejor manera los datos a los que tenemos acceso sin que exista siempre la necesidad de trabajar sobre una tabla fija. El objetivo principal de un modelo de datos es darnos información sobre la manera en que están almacenados esos datos. También podríamos definir el modelo de datos como un mapa que nos ayudará a comprender la forma en que se han organizado. Entonces, si ustedes observan estos dibujitos, imagínense que estamos hablando de la hoja de cálculo órdenes que tiene esta estructura, de otra hojita de cálculo que se llama clientes que tiene esta estructura, de otra hojita de cálculo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es como si nosotros tuviéramos acá este archivo y en esta hoja, digamos que la llamamos como esta, órdenes. Creamos una hojita de cálculo acá nueva y la llamamos clientes. ¿Sí? Y o internamente, acá en órdenes, tenemos esto. Y de orden, fecha, y de cliente,
y tipo pago. Y tenemos acá nuestra basecita de datos. Yo la voy a colocar aquí con bordes, es para, porque como no tengo por ahora nada para mostrar, entonces, y luego tengo también otra matriz acá que contiene el ID del cliente, que contiene los nombres, apellidos, el teléfono, la dirección y pues los respectivos valores. Y así sucesivamente tengo entonces órdenes de detalle, los libros, los autores. Ahora, ¿qué es lo importante en el modelo de datos? Identificar cuál o cuáles van a ser esos elementos que me van a conectar esta matriz, esta información que yo tengo acá, con esta de acá. Y esa con esta de acá. Y esa con esta de acá. Y muy probablemente esta con esta primera. Porque es que eso puede suceder. ¿Y qué es conectar? Que yo encuentre un dato preciso, puntual, que no me genere duplicidad de datos. Que ese es el peor escenario y lo peor que nos podría llegar a suceder cuando trabajamos los modelos de datos. Porque cuando hay duplicidad de datos es donde tenemos desorganizada toda la estructura, todo nuestro archivo, toda nuestra información y terminamos teniendo muchísima carga de registros innecesarios. Innecesarios. ¿Por qué? Porque como hay duplicidad de datos, entonces yo tengo un cliente que se llama Eumir, que vive en Pereira y el teléfono es 1111 y él es un buen cliente que nos compra muchas veces, pero cada vez que lo cargo a mi registro, cada vez que él viene y nos compra, porque él semanalmente nos compra 4, 5, 6 veces por semana, siempre estoy cargando la información de Eumir. ¿Y qué estoy cargando? Que es Eumir Pulido, que vive en Pereira y que el teléfono es 1111. Y nos volvió a comprar en la semana y otra vez me tocó volver a cargar a Eumir Pulido, que vive en Pereira, que su teléfono es el 1111. Y así sucesivamente. Entonces terminó con una base de datos llena de registros duplicados. Cuando a mí lo que me interesaba de Eumir era de pronto su NIP o su código, porque yo con ese dato ya tengo acceso a la información de él. Entonces era innecesario volver a colocar a Eumir Pulido, porque si el NIP de él era 10030, simplemente yo llamaba a ese NIP y en el momento en que necesitara conocer la información precisa de él, simplemente era llamar ese dato. Y eso es lo que sucede normalmente en las matrices que me toca ver cuando de pronto entramos en este tema. Mucho dato repetido. Entonces el modelo de datos lo que trata es eso, de evitar la duplicidad de información en las tablas que yo tengo en ese Excel. Duplicidades. Entonces vamos a comparar solamente la tabla órdenes con la tabla clientes. Órdenes, pues lo que está pidiendo un cliente o está solicitando de X productos. No nos vamos a preocupar de aquí son libros, pero de X productos. Acá en la tabla cliente tenemos un ID cliente, que podríamos decir que la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono y el email. Esta tabla órdenes lo que hace es que necesita cargar primero quién es el cliente que está solicitando, en qué fecha se generó esa orden, perdón, el número de la orden, la fecha en que se solicitó, cuál fue el cliente que solicitó y cuál fue el medio de pago. Pero aquí, en órdenes, yo no necesito cargar el nombre del cliente, el apellido del cliente, y eso es lo que normalmente sucede. Entonces me explico. Vamos a hacer un ejemplo. Y de cliente, voy a colocar un poquitico más grande esto. Llenemos la de, sí, y de cliente. Entonces vamos a colocarle unos códigos acá a los clientes. AAA con teléfono este y dirección este.
PBB con teléfono este y dirección este. Cliente CCC con teléfono este y dirección este. Y cliente DDD con teléfono este y teléfono este. Si yo tengo mi cliente A, yo no puedo tener otra vez por acá este mismo cliente. ¿Para qué? Estoy generando una duplicidad de datos. Entonces, este ID de cliente es el campo, es la columna que va a permitir identificar en mi matriz que no necesito volverlo a traer, a cargar, porque es que él ya existe. ¿Yo qué puedo hacer con ese cliente? Un cambio, porque es que, claro, cambió de teléfono. Pero yo no tengo por qué volver a registrar el cliente 100 para decir que este era su teléfono anterior y que ahorita este es el nuevo teléfono. No, porque esto empieza a llenar mi matriz, a saturar mi matriz, y por eso es que ustedes totean esas bases de datos en el tiempo. Ahora, pues yo ya tengo la base de datos de mis clientes, esos clientes me generan órdenes. Entonces yo tengo aquí un número de orden normalita que se va generando a medida que llaman por el teléfono, que piden por el WhatsApp o lo que sea. ¿En qué? En unas fechas determinadas. Pidieron ayer fue donde más pidieron porque era de comidas. Entonces, ¿y quién pidió? Pidió el cliente 100. Él más tarde volvió a pedir, pidió el cliente 100. Yo con este dato que estoy ingresando del cliente, ya tengo toda la información. Yo, ¿por qué? Si voy a buscar al cliente C100, que a ver quién era este cliente de acá, yo, ¿por qué tengo que volver a recargar la información de él? ¿Qué? Que es el cliente A. Su apellido es el A. Que vive, que el teléfono es este, o ya lo habíamos cambiado, creo que era. Y que su dirección es esta. Eso yo no lo puedo hacer. Y eso es lo que normalmente se ven en las bases de datos. Una duplicidad de información, unos registros innecesarios. ¿Por qué? Porque es que esto yo ya lo tengo capturado. ¿Dónde está eso? Eso está acá. ¿Yo para qué voy a repetir unos datos que ya están en mi matriz? Que los tiene contenidos otra tabla, que los tiene contenidos otro archivo, porque es que yo también puedo tener esto independiente. Yo podría tener a órdenes en un archivo que llamo órdenes en Excel y podría tener en un archivo que llamo clientes en Excel, libros independientes, que luego yo voy a conectar a través del modelo de datos, que es lo que vamos a hacer. Y es lo que vamos a hacer con Power Query y con Power Pivot. Pero yo no me puedo llenar de datos innecesarios. ¿Y por qué llamamos estos datos o duplicidad de datos? Porque es que esa información previa ya está almacenada. El que me va a servir a mí para decir quién es, cuál es su teléfono y dónde vive, es su ID de identificación. Este dato es el que necesito nomás. Con este dato es suficiente para traer toda esa información, la historia de cuánto me ha comprado. Ese es el dato que me va a servir a mí para conectar esa otra base de datos que tiene la información de mi cliente, no más. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Correcto, correcto. Y eso es lo que les va a tocar a ustedes rayar. Eso es lo que nosotros conocemos como modelo entidad-relación en bases de datos. Realmente este concepto que estamos viendo, yo por eso les decía al principio que esto inicialmente es como, pucha, pero esto lo necesitamos. Para que ustedes de ahora en adelante sigan generando unas conexiones muy bien diseñadas, muy bien elaboradas, necesitamos primero rayar, venga, ¿qué es lo que específicamente requiero para poder conectar? Porque aquí vamos a conectar. Dentro de 8 días se van a dar cuenta que tenemos que generar un modelo. O sea, este dibujito que ustedes ven acá
Esto lo tenemos que hacer en Excel. Esto se hace en Excel. Esto. Conectamos esta tabla con esta. Y eso se hace a través de las relaciones. Lo que pasa es que cuando hablamos de relaciones o modelos de datos, nosotros nos vamos al programa Access o a un Oracle o a un MySQL, a programas gestores de bases de datos relacionales. Pero yo en Excel puedo hacer eso. Y ustedes se van a dar cuenta lo eficiente que es. Entonces, realmente, esto es lo que un modelo de datos trabaja. Ahora, si ustedes miran esta imagen de acá, miremos, por ejemplo, libros con autores, hay un ISBN, que es el código como internacional que tiene el libro, el título, y mire que aquí no están cargando que fue Gabriel García Márquez de Colombia, Barranquilla de 7580, no. Aquí están cargando el código de ese autor, porque ya con este dato que tienen aquí, ellos ya tienen acceso a toda la información de él. Además, que es que él pudo escribir no solamente un libro, pudo haber escrito, yo qué sé, 2, 5, 20, 30 libros, o tal vez uno solo, como puede sucederme acá. Este cliente 100 yo lo tengo almacenado en mi base de datos como cliente, porque en algún momento me compró, pero puede que una sola vez en su vida compró, pero de igual forma generó un registro, me generó una compra. Y si yo quiero saber quién fue, con esta información que tengo acá, voy a saber qué es. Entonces, en cada matriz yo necesito de una columna que es la que contiene la información específica que se me va a relacionar entre tablas, evitando la duplicidad de datos, evitando la duplicidad de información que a veces es innecesaria, porque a pesar de que uno vea esto muy plano, repita esto 1.000.000 de veces o 50.000 veces, esto empieza a ocupar espacio. Y por eso esas bases de datos empiezan a volver pesadas. Y por eso cuando usted tira la tablita dinámica o el gráfico, se queda pensando tanto el archivo de Excel que termina con error, se bloqueó, se reinició el Excel. Quiere recuperar la información y usted no, pues pucha, otra vez. Entonces hacer copias de seguridad de la copia de la recopia, cuando no necesita hacerlo. Porque si usted modela hace un buen modelado de datos, créanme que ustedes no van a necesitar de eso. Y además con esas herramientas que vamos a ver, que nos van a optimizar esas conexiones y nos van a tratar de relacionar esas tablas que tenemos perdidas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Sí, exacto, es relacionar. ¿Cómo van? Entonces, para la próxima semana, trabajamos este primer modelo de datos. Aquí ya terminaríamos la guía, miren. Ahí vamos a terminar la guía. Y pasaríamos, hasta es muy chévere. Acá se van a dar cuenta lo bacano que es un modelo de datos y el dolor de cabeza que les va a evitar. Dentro de 8 días terminamos la guía porque ya empezamos a trabajar Power Query. Entonces ya se van a dar cuenta cómo vamos a traer información de la web, eso que también ustedes que copiando y pegando, subiendo con la tablita, se van a dar cuenta estructuralmente cómo podemos cargar una información de la web y traerla de una vez a Excel ya organizadita, lista para trabajarla. Entonces, ahí está. Dentro de 8 días, vuelvo y les repito, no se preocupen, yo sé que este es ya un tema de concepto pues como pesado, de ese que le da como uno sueño, y más hasta ahora, después de la jornada laboral, pero sí necesito que eso quede muy, muy, muy claro. Les deseo feliz noche, no sé si tengan alguna pregunta, muchas gracias por la asistencia, pero con mucho gusto, y tienen que preguntar algo, sí, correcto, eso sí. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto, si no, les deseo feliz noche y nos veríamos dentro de 8 días. Con mucho gusto, John Jairo, John, a todos. Gracias, profe. Yo entré tarde, pero voy a ver la grabación. Cualquier duda Listo, que sí, tenga, Alicia, lo yo puedo creo, llamar, ¿cierto? claro, con mucho gusto. Yo de igual forma trato de subirla ahorita. Lo que pasa es que en la noche está demorando mucho en notificarme
del video, pero cuando estoy trabajando y llega el mensaje, yo trato de subir la clase de una, para que les Ok, quede ahí. gracias. ¿Listo? Bendiciones.